Amigos, aquí va un palabra importante, lo he tenido que apuntar y todo. Desprotestantizar. Repetimos, desprotestantizar América hispana y España también. ¿Qué significa esto? Que el mundo de la hispanidad, todos los países que componen la comunidad hispanoamericana, deberían de liberarse de toda esa influencia de esos países anglosajones, que normalmente son protestantes, y del norte de Europa, que tradicionalmente, bueno, son los creadores de la leyenda negra. Mucho en esa leyenda negra y ese ímpetu, ese empeño para acabar con el imperio español a través de las sociedades secretas, mucho era también, había una guerra de religión, porque era una guerra ideológica y de conceptos y de valores, y era también una manera de emplear una rivalidad entre los protestantes contra los católicos. Así que también hay ese elemento en la leyenda negra, ¿no? Como es mundo protestante contra los católicos. Y esa guerra ha seguido en el tiempo y sigue latente en el tiempo. En el fondo, pues es para mirar el cristianismo y dividirlo y subdividirlo, porque luego del protestantismo, bueno, surgieron miles de sectas, bueno, docenas, cientos o miles de sectas de todas las clases, ¿no? Entonces, hay que quitar la influencia, vamos a decir protestante, pero normalmente son de todo ese tipo de iglesias y de congregaciones, de organizaciones religiosas que provienen de Estados Unidos, normalmente. Todas o casi todas. Podemos citar nombres. Por ejemplo, adventistas, viene de Estados Unidos. Testigos de Jehová, los testigos de Jehová, viene de Estados Unidos. Los mormones, de Estados Unidos. Con Joseph Smith, que era el que supuestamente recibía los mensajes de un supuesto ángel, bueno, todo, ¿no? Sectas. Bueno, hemos citado estas cuantas, hay más. Unas forman parte del mundo protestante, otras no. Parece ser que los adventistas al principio no formaban parte del movimiento protestante, que estaban fuera, como los testigos de Jehová, que están fuera de los protestantes, pero no son católicos tampoco. Parece que tuvo que ver con la Trinidad, el concepto de la Trinidad, que al principio los adventistas no eran trinitarios, pero luego por las influencias, porque había mucha gente de procedencia europea, teólogos, sacerdotes, clérigos, gente religiosa, que componía también las filas en la iglesia adventista, y que en esas asambleas, reuniones que hacían para decidir las cosas, pues salió al final triunfante la doctrina de la Trinidad. O sea, se impuso al final la doctrina de la Trinidad, y entre eso y otras cosas, otros conceptos, pues pasó a formar parte del mundo protestante, cuando los adventistas se tenían que haber quedado fuera de los protestantes, igual que los testigos de Jehová. Pero bueno, esos son detalles secundarios, ¿no? Pero todo este movimiento de iglesias, que normalmente vienen todo de Estados Unidos, es curioso cómo proliferaron desde la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, y a partir de ahí proliferaron todo este tipo de movimientos, confesiones, congregaciones religiosas, sectas, ¿no? De todo tipo, aglutinadas normalmente dentro del mundo protestante, y también la iglesia evangélica, con todas las denominaciones que hay dentro, que son docenas, cientos y miles, pueden ser miles, ¿no? Y cómo se extendieron luego a lo largo del tiempo, de las décadas, se han extendido por toda Hispanoamérica y por toda la hispanidad, también un poco por el mundo en general, pero sobre todo con mucha especial atención en Hispanoamérica. Es decir, como no pudieron militarmente conquistar, digamos, los territorios del Imperio Español y de la Hispanidad, pero es una guerra de colonización, han seguido colonizando a través de todas las herramientas. Pueden ser ONGs, pueden ser iglesias, pueden ser lo que sea, o la influencia cultural a través del cine, las películas, son todo también armas
armas de guerra, armas de colonización, en donde se colonizan las mentes de los individuos para asimilarlos a ellos y que cojan sus valores y sus mismas formas, ¿no? Sus mismas costumbres, a moldarlos a como ellos quieren. Entonces, como en Hispanoamérica se han extendido todo este tipo de iglesias del mundo protestante y otras, pero que provienen normalmente de Estados Unidos, sobre todo. Puede ser algunos movimientos de Inglaterra o de Europa, pero sobre todo de Estados Unidos, cómo han seguido colonizando. Porque parece que no, pero se va quitando esa influencia católica y del mundo hispano, que tiene unos ciertos valores, y se van relegando y se van imponiendo otros valores. Eso, junto con la influencia de las costumbres en los medios de comunicación, en las series, las películas de Hollywood y toda la programación de la televisión, pues se va haciendo una colonización. Todo ese conglomerado de iglesias extranjeras que provienen de Estados Unidos y que se han extendido por toda Hispanoamérica en general, están controladas, toda esa gran amalgama, todo ese complejo de corrientes religiosas no católicas, protestantes y otras, están controladas por la CIA. Está todo controlado por la CIA, o tiene influencia de la CIA. Está todo controlado por la CIA, porque son sucursales, son dependencias estadounidenses, ramificaciones con base en Estados Unidos. Y hay un control sobre todo el ejercicio y toda la actividad y sobre todo los informes que hacen todas las iglesias en estos países en donde se mueven. Entonces, todo esto está influenciado a través de la CIA. Todo este tipo de iglesias, todo ese conglomerado. Esto nos recuerda a muchas ONGs que normalmente también son de países anglosajones, Reino Unido, Estados Unidos, norte de Europa, o sea, de Europa también, pero normalmente países anglosajones, como han experimentado mucho en África, por ejemplo, bueno, también en la India, otros países, pero sobre todo en África, el continente africano, y han llevado ahí muchas ONGs. Esto se ha sabido a lo largo del tiempo, de hace muchas décadas, y han llevado ONGs, supuestamente, por ejemplo, pues eran médicas, ONGs de médicos, pues para combatir supuestas enfermedades, supuestas plagas, epidemias, de viruelas, todo tipo de virus, de infecciones y cosas, ¿no? Y con esa excusa se han instalado muchas ONGs, pero resulta que en el fondo eran tapaderas, esas ONGs eran tapaderas de proyectos de la CIA, pues de lo más diverso, para crear, por ejemplo, inocular enfermedades, virus, y por ejemplo para ver cómo reaccionaba la población ante determinadas sustancias, fármacos, ante determinadas inoculaciones, ver cómo reaccionaba la población. Incluso experimentos de esos los han hecho Estados Unidos en su propio territorio, de fumigar con sustancias y cómo reaccionaba la población, ¿no?, estadounidense. En ciertos pueblos los han sometido han adulterado el agua o el aire con sustancias, con LSD, con otras, ¿no?, para ver cómo reaccionaba la población. Experimentos que se hacían a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años 60, por ahí, y que se fueron continuando en el tiempo, cuanto más en África. Han experimentado con las ONGs, pues de forma paralela, salvando las distancias, pero de forma paralela igual, con el fenómeno religioso. Es una ramificación de influencias y de colonización por todos estos países hispanoamericanos. De hecho, también ocurrió que, como competencia, porque el bloque soviético, en tiempos de la Guerra Fría, como Rusia veía que pues toda esa influencia,
esa colonización que estaba haciendo Estados Unidos, sobre todo Hispanoamérica, con el tema de la religión, pero como en Rusia, en la URSS, no se llevaban bien con la religión, pues cómo colonizar de la misma manera Hispanoamérica, ¿no? Cómo hacer esa competencia. Bueno, entonces de la KGB se reunieron y estuvieron estudiando qué proyecto podían hacer y sacaron de la manga, idearon el proyecto del plan de la teología de la liberación, que mucha gente a lo largo de décadas se creyó ese movimiento, como que era pues un movimiento justo, de justicia, de paz, de reivindicación, ¿no? de la verdad, de la justicia, de la paz social, pero resulta que era todo un plan que se había elaborado desde la KGB en la URSS, en la Unión Soviética, la teología de la liberación, y cómo se extendió por toda Hispanoamérica, lo extendieron por todos los países de Hispanoamérica, por allí, por todos los sitios por donde pudieron, para combatir, o sea, para colonizar ellos y combatir la colonización anglosajona que venía de Estados Unidos, con toda esa cantidad, ese mogollón de religiones, de esas de protestantes y todas esas sectas que venían, que estaban colonizando. ¿Y a qué nos lleva esto? Y la conclusión y el resumen final. Pues, como decía el título, con el palabra desprotestantizar la América hispana, España también, a nosotros nos concierne en el mundo de la hispanidad. Para estar con sectas extrañas y raras y que vienen de Estados Unidos, controladas por la CIA y tal, oye, pues para eso ya estaba la Iglesia Católica tradicional, en donde, bueno, pues tiene sus ventajas también y sus valores, ¿no? A fin de cuentas forma parte del mundo cristiano y bueno, tiene más tradición y más historia, ¿no? Entonces, o bien lo que puedan hacer en los países hispanos es, o sea, hay que cortar amarras con todas esas sectas y todas esas iglesias protestantes y de otro tipo de denominaciones, de otras clases que vienen de Estados Unidos. Hay que cortar, son sucursales de la CIA, organizaciones que crean influencia cultural y para colonizar los países, si no es de una manera y si no de otra. Y en ello, como hemos visto, pues cómo se disputaban los servicios secretos estadounidenses y por otro lado de la KGB en la Unión Soviética para colonizar, aunque sea con la religión, que Rusia no tenía que ver nada con la religión, pero cómo se inventaron ese plan con la teología de la liberación para influenciar allí. Por lo que decíamos, se podía en los países hispanos crear sus propias, o bien estar en sintonía con la Iglesia Católica, y si no, porque hay muchas doctrinas, ¿no? Hay muchas doctrinas diferentes, la gente está de acuerdo o no, y se puede crear otro tipo de movimientos, iglesias, denominaciones, confesiones, aquellos que lo quieran hacer, pero de origen y de procedencia puramente hispana, o sea, creada por los propios países hispanos, ¿no? Organizaciones que los mismos hispanos creen con sus propios nombres, sus siglas, y si quieren crear denominaciones, pero cortando amarras con ese tipo de proyectos de iglesias extrañas que vienen de Estados Unidos o de Rusia. Cuando todo viene de Norteamérica, de Estados Unidos, todas esas corrientes religiosas, eso es raro. ¿No te parece raro? ¿No te parece raro que vienen todas esas corrientes religiosas de Estados Unidos? ¿No te parece eso raro, extraño? Eso no es lógico ni normal. Por eso lo que pueden hacer en el mundo hispano es crear ellos mismos sus propias denominaciones, sus propias congregaciones, que no necesitan ese tipo de iglesias o de congregaciones que vienen importadas desde Estados Unidos. Todo viene de allí. Es muy raro eso, es muy extraño.